En Oseas, capítulo 2, versículo, quedamos del 14 en adelante. Pero un pequeño resumen para poder refrescarnos la memoria de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Empezamos viendo el capítulo 2 de Oseas, porque el capítulo 1 al capítulo 3 es una sola unidad. O sea, sería como un solo capítulo, sino que como tenemos la división en la Biblia. Entonces el capítulo 1 se hace usando la vida personal de Oseas. Dios lo llama y le dice que se junte con una mujer adúltera y que tenga hijos de adulterio. Y esos 3 hijos, 2 hombres y una mujer, iban a llevar nombres que iban a simbolizar el estatus de Israel ante Dios. Estamos hablando del reino del norte, donde Oseas predicó después de Amós, más o menos, o alrededor del mismo tiempo, pero vino después de Amós. Recuerden que Amós era del sur, pero Dios lo llamó del sur para que predique al norte. Y durante este tiempo que Amós y Oseas predicaban al reino del norte, Miqueas y Isaías predicaban al reino del sur. Entonces, cuando terminemos el capítulo 3, que vamos a ver los reyes, que la hermana Margarita nos hizo acordar sobre los reyes, ahí vamos a hacer énfasis entonces sobre esos otros 2 profetas, Isaías y Miqueas. Así que si quieren más o menos saber el contexto de Oseas, ese libro de Amós que ya estudiamos, los primeros 9 capítulos de Isaías también es dentro del cuadro que Oseas está hablando, el libro de Crónicas y Reyes, que vamos a ver con estos 5 reyes que se mencionan en el capítulo 1, 4 que son del reino del sur y 1 Jeroboam del reino del norte. Después de Jeroboam II, que es el reino del norte, el rey, vienen como 6 reyes más que no duran más de 6 meses, 3 meses, porque el reino es tomado por violencia, hacen trampa, y si ustedes leen la historia, se vuelve muy sucio la política de los reyes después de Jeroboam II. No para decir que Jeroboam II era bueno, porque hizo cosas buenas, pero también hizo perversidades delante de Dios como Jeroboam I. Pero estos 6 reyes que vienen después, olvídense, terminaron por darle el imperio a los asirios, y es cuando cayó bajo manos de los asirios. Entonces, Amós y Oseas predican en interlapso, ¿no? En un tiempo interlapsado. Primero Amós, después Oseas surge, mientras que Amós terminaba. Y más o menos un periodo de 40 a 50 años predicaron antes de que cayera el imperio del norte. Y cuando estudiamos los reyes, entonces vamos a hacer énfasis. Nos quedamos en el versículo 14 del capítulo 2. Y el capítulo 2 vuelve a narrar la historia de lo que hizo Gomer con Oseas, que era cometer adulterio, a pesar de que se casó, a pesar de que tuvo hijos, persistió en adulterar Gomer. Entonces el capítulo 2 vimos que empieza el padre, Oseas, diciéndole a los hijos, una práctica muy común en el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, donde le dice denuncien a sus madres por su pecado. O sea que se presenta el escenario de una corte y ya no el marido echando culpa a la madre por adúltera, pero ahora el padre dice, tengo testigos, mis propios hijos, ustedes denuncien a su madre por pecado. Entonces así es como empieza el capítulo 2, los hijos ahora denunciando a la madre, y el lenguaje cambia. Si ustedes leen la primera parte, cambia entre Gomer e Israel, y es que Gomer representa a Israel y Oseas representa a Dios. Y no tiene nada que ver por ser hombre o mujer, porque recuerden que Dios no tiene sexo, sino es como Dios decidió darle su mensaje a su pueblo del reino del norte. Ahora, estamos viviendo tiempo de prosperidad con Israel del norte, donde la religión y el culto religioso está pero en alto, en incrementa, hay prosperidad financiera, y es en este tiempo que se levanta Amós y Oseas a denunciar los pecados de idolatría del pueblo. Entonces, recuerden que basado en la ley, ellos decían que Dios bendecía si obedecieran las cosas de la ley. Ya hemos leído el pasaje de Deuteronomio, que Dios los iba a bendecir cuando ellos sean obedientes, y los iba a maldecir o los iba a desterrar y les iba a traer las plagas de Egipto y todas estas cosas si ellos desobedecían. Deuteronomio 27 al 30 más o menos, pero capítulo 28. Entonces el pueblo estaba bien, prósperamente, económicamente, y es por eso que concluida, entonces Dios está con nosotros, nos está bendiciendo, no hay nada de malo con nosotros.
ven en qué se basaban. Si estamos bien es porque Dios nos bendice. Entonces ahí Dios se levanta y le dice, no, ustedes son adúlteras. Me han abandonado, se han ido tras otros dioses. El versículo 12 que vimos la semana pasada, vimos lo tan denigrado el estado espiritual de Israel, tan bajo había caído el pueblo de Israel, que ellos atribuían todo su bienestar y su prosperidad a los Baales y no se la atribuían a Dios. Había caído tanto y Dios entonces, que era el verdadero esposo, el que le había dado toda la prosperidad, le estaba diciendo que ellos estaban cometiendo adulterio. Eso es lo que vimos la semana pasada. Dios entonces llama a las bestias del campo para que ataquen a su pueblo y los devoren, versículo 12. Y versículo 13, en donde nos quedamos, vemos que se mencionan días de Baal, capítulo 2, versículo 13. La llamaré a cuentas por los días en que quemaban ofrendas a sus falsos dioses, los días de Baal. Y lo que estaban haciendo ellos es que estaban festejando orgías sexuales, porque esto tiene que ver con el culto de las religiones paganas cananeas, de Baal y de Astarte. Los cultos, los festivales, las orgías sexuales, que era combinada con magia. Imagínense, todo eso había caído Israel, estaban celebrando, estaban adorando, y todo eso no en el templo, no en las ciudades, pero en el campo, como que para que Dios no vea, ¿no? Porque había bastante árboles. En sus lugares altos, no pensando, acá no llega a la vista de Dios. Entonces, como no podemos, en el templo es Dios, lugar santo. Entonces, en lugares ocultos practicaban magia y orgías y festivales. Algo como un carnaval que se celebra una vez al año en ciertos países o en otros países también del mundo, donde se da culto al cuerpo, a la sexualidad y donde se exalta todo lo que es el placer humano. Y es que Dios creó el sexo y Dios nos dio el placer, pero Dios nos dio un ambiente en donde eso debe de ser disfrutado, ¿no? Dios bendice, porque todo lo que creó y dio al ser humano, del placer, de la sexualidad, es bueno. No estamos yendo al extremo de los ascéticos o que se practicaba antiguamente, en donde el cuerpo es malo, el cuerpo tiene que ser maltratado, ¿no? Dado con látigos, hay que caminar de rodillas hasta el altar. Ese es el otro extremo. Dios nos dio este cuerpo y nosotros como creyentes creemos en lo sagrado del cuerpo, tanto así que nuestro Señor Jesucristo resucitó corporalmente, porque su resurrección es cuerpo, y entonces apunta a nuestra resurrección o nuestra restauración de nuestros cuerpos en el reino venidero que Dios ya instaló, pero que vendrá en su segunda venida. Así que este cuerpo es sagrado y tenemos que usarlo para glorificar a Dios y para disfrutar de lo que Dios nos ha dado dentro de los contextos y los límites que Dios nos ha dado. Bueno, acá tenemos a Israel celebrando en todo tipo de orgías y festivales sexuales con imitación mágica porque habían adoptado los cultos paganos. Y Dios les está diciendo, pero si conmigo la sexualidad es lo más hermoso que hay, ¿por qué tienen que acudir y degradarse a lo animal, a lo perverso? Si Dios dice, yo creé el sexo, yo no prohíbo el sexo, pero hay límites. ¿Por qué ustedes tienen que estar escondiéndose y haciendo todos estos rituales? Y vimos entonces la semana pasada, les leí un salmo, el Salmo 115, y después ustedes pueden leer el Salmo 135, que hace alusión de que la idolatría, ese salmo, la idolatría en sí es el reflejo de la adoración a uno mismo. ¿No? En ese tiempo se erigían estatuas y mucha gente comete idolatría inclinándose estatuas, pero en sí la idolatría se resume porque las estatuas son creadas o las imágenes son creadas por el ser humano, por el hombre, por la persona, y son creadas a imagen de uno. O sea, uno está creando algo para después postrarse y darle el culto reverente, ¿no? Y sí, y no tiene vida, no oyen, eso es lo que dice el Salmo, ¿verdad? No hablan, ¿no? Por gusto tienen oídos, por gusto tienen boca, etcétera. Y la cosa es que Dios dice es que los ídolos son un espejo, los ídolos son el reflejo de su creador. Y ustedes al inclinarse a esos ídolos lo que están haciendo es adorarse a sí mismos. Ustedes mismos están creciendo en orgullo, el ego, y están
desplazando a Dios y poniéndolo a un lado. Eso es lo que es la idolatría, poner a Dios a un lado y poner a alguien, a uno mismo, al lado de Dios, con el mismo poder, con el mismo inteligencia, lo que sea. No, yo soy mi propio Dios, yo me manejo, a mí nadie me manda. Y si soy creyente, como Israel era el creyente del Antiguo Testamento, el pueblo elegido, ellos seguían adorando a Dios, pero de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a lo que les placía, ¿no? Lo que era conveniente. O sea, adoptaban el culto a Dios de acuerdo a lo que le era fácil e inconveniente. Y no hacemos nada diferente nosotros hoy en día, donde adoptamos el cristianismo y nos llamamos cristianos, pero no nos dejamos dirigir por los principios de Dios, porque seguimos en prácticas que no son muy creyentes, que digamos, seguimos usando la lengua para denunciar a nuestro prójimo, seguimos con la envidia, seguimos con la carne, etc. Pero soy cristiana, digo yo, ¿no? Y trato de justificar mis prácticas porque Cristo me amó y murió por mí, me perdonó, así que ahora soy libre y puedo hacer. Entonces, uso el cristianismo como una conveniencia, como un jabón de vez en cuando para lavar mi conciencia, pero en la práctica y en la realidad de mi diario vivir no es algo que me dirige mi vida. No está mi primer amor ahí. Mi primer amor está en otras cosas y cuando me conviene entonces busco a Dios, vengo una vez a la semana a la iglesia, ¿no? Ofrendo, todo eso lo arreglo a mi vida personal. En vez de arreglar mi vida personal para que se someta a las prácticas de nuestro Señor Jesucristo, entonces arreglo las prácticas de nuestro Señor Jesucristo y las manipulo de acuerdo a mi parecer y conveniencia. Eso es lo que hizo Israel con el baalismo, con esos cultos paganos. Y es por eso, llegamos entonces al versículo 14 al 19, hay una transición radical que ocurre desde lo que estoy resumiendo de la primera parte, porque son dos partes ahí, y la segunda parte. Porque en la primera parte vemos el juicio de Dios que viene, pero en esta segunda parte del versículo 14 en adelante, miren lo que dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura, allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de las desgracias en el paso de la esperanza. Estoy leyendo la versión de las Américas. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Y acá tenemos este cambio del juicio que da Dios, ahora vemos a Dios hablando como un amante fiel. Y nuevamente, no es que Dios sea una persona loca o esquizofrénica y que cambie de parecer, sino que el mensaje que Dios da a su pueblo es juicio con redención. El juicio viene con su redención. Dios da juicio porque quiere redimir, quiere rescatar. Si Dios no diera juicio, entonces que la humanidad se pierda y se extermine entre ellos mismos. Porque hace rato nos hubiéramos extinguido como los dinosaurios, ¿no? Con tanta maldad. Pero porque Dios actúa, interrumpe nuestra historia y da juicio, nos salva de algo peor que estamos llegando. Y con esa nueva oportunidad nos da un mensaje de esperanza, de regresar a Él para ser restaurados y renovados. Es el mensaje que le dio a Dios. Entonces acá van a ver ustedes el lenguaje y el término es un poco larguito y difícil, antropomórfico. Y esa palabra significa antros, hombres, morfo, de descripción, ¿no? Y es describir a Dios en términos humanos. ¿Okay? Es describir a Dios en términos humanos. Nosotros en la poesía hacemos personificaciones donde los animalitos hablan y tienen personalidades. Y no es que los animalitos hablen, pero le damos personalidad para que transmitan un mensaje. Acá Dios, para poder darse a entender al ser humano, como Dios es inalcanzable, no podemos entenderlo ni comprenderlo, Él quiere darse a entender a nosotros, Él usa un lenguaje común para nosotros para poder entenderlo, y es el lenguaje donde Él se describe como una persona humana. Y acá en este lenguaje antropomórfico, que es una analogía, Él se enfoca en la relación humana y usa dos. Ahorita estamos viendo una. La relación de marido, un marido celoso al enterarse que su mujer ha sido infiel. Ahora, si nos ponemos a usar un poquito la imaginación de esta analogía, ¿cómo actuaría un marido
o una esposa, cuando se ha enterado de que después de que se ha dado, ha servido, ha amado, se ha entregado, ha perdonado una y otra vez la falta, su esposo o su esposa insiste en serle infiel. Imagínense la intensidad de la emoción, de la pasión, que claro, nosotros lo vemos en las novelas, ¿no? Pero acá Dios está haciendo de la novela humana, se está tratando de escribir con lenguaje de novela humana. Y decir, así me siento yo. Si pudiera tratar de escribir cómo me siento con mi pueblo, es así como un marido que le ha dado todo a su mujer, la ha perdonado una y otra vez, y a pesar de eso me sigue siendo infiel. ¿Okay? Entonces, versículo 14, en vez de Dios decir, como empezamos en el versículo 1 del capítulo 2, que le decía a Oseas a través de sus hijos convocar a su madre y llamarla adúltera, ¿no? Convocarla. Ahora versículo 14 el lenguaje cambia y dice, y miren, la seduciré, la voy a volver a enamorar, me la voy a volver a ganar, la voy a volver a conquistar. Y ese es un lenguaje que uno diría debería de usar un hombre que está arrepentido después de haber hecho mal a su esposa. Es un lenguaje que uno que tiene culpa debería de usar. Metí la pata, le hice mal a mi esposa, o viceversa, si hablamos de una esposa, si le fue infiel al esposo o le hizo mal, ¿no? Si quiero restaurar mi relación, entonces la persona que está en culpa es la que dice, voy a hacer todo lo posible para salvar mi matrimonio. Decimos nosotros, la persona en culpa, pero acá el que lleva el lenguaje de culpa es Dios. Porque Él es el ofendido. Él es el que se le ha dicho, se le ha quitado la atribución de tú no me has dado toda esta prosperidad que tengo, son los Baales. Él es el que ha sido abofeteado, escupido, abandonado, y Él es en el versículo 14 que dice, y la volveré a enamorar. Imagínense, eso no sucede en las novelas, ¿verdad? Es al revés, el que ha sido burlado toma venganza. Y cómo nos encanta, ¿no? Al fin le dieron lo que merece. Acá el que ha sido burlado es el que toma el papel de volver a conquistar. Es el papel de que tiene la culpa realmente. Entonces la conquistaré. Y la palabra ahí en el original, porque es un énfasis, una connotación bien fuerte, es que la voy a persuadir. Es un lenguaje de persuasión. Imagínense ustedes todo lo que hace una persona enamorada para conquistar a otra. Todo lo que gasta, todo lo que invierte, todo lo que insiste. Me acuerdo, ¿no? Mi relación con Daniel, todo lo que uno hace para poder persuadir a la otra persona de que pueda corresponderle a uno o por lo menos uno pueda, ¿no? Responder a ese amor. Acá Dios está usando ese lenguaje de un amante enamorado de Israel. Y entonces voy a persuadirla y eso involucra paciencia. ¿Okay? Ese lenguaje involucra paciencia y amor. Aquí dice que hablaré a su corazón. Sí, hablaré a su corazón. Y esa es la imagen. Voy a persuadirla, voy a conquistarla, voy a ser paciente con ella, me la voy a volver a ganar. Es el lenguaje que Dios está usando, a pesar de que Él es el agraviado. Para que entendamos lo que es el amor de Dios. Por eso, al principio del libro, en la introducción, haciendo una comparación, dije que Amós era el profeta que habló sobre la justicia de Dios, cómo había sido violada y maltratada por su pueblo al despojarle al pobre, al maltratar al pobre. Este profeta habla sobre el amor de Dios y cómo el amor de Dios ha sido violado. Y a pesar de eso, porque se enfatiza y describe en una forma maravillosa lo que es el verdadero amor, lo que es el amor de Dios. Y a pesar de eso, Dios dice, la volveré a enamorar, es la palabra, ¿no? La volveré a conquistar, voy a ser persuasivo, no me daré por vencido. Es lo que Dios está diciendo, no me daré por vencido con mi pueblo, voy a volver a ganarla. Imagínense la humillación en que Dios se pone acá, y no estamos hablando del Nuevo Testamento, cuando Dios llegó realmente a humillarse en esa cruz, no solamente en la cruz que era el clímax, pero en venir a nuestra humanidad en la forma de un bebé y darse todo su
cuidado a unos padres humanos, ¿no? A todo ese proceso de humillación de Dios, de despojarse de su gloria para venir a rescatarnos, es el mismo énfasis que está haciendo acá Oseas. Dios no se rinde porque quiere rescatar a su humanidad que Él ama. Y es el mensaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y acá lo estamos viendo antes de la cruz. Es verdad, Dios amó al mundo porque mira cómo está amando a Israel. Porque Israel simboliza el mundo, siendo este pueblo tan pecador. Ok, entonces paciencia, perseverancia, y la llevará al desierto. Ven ahí el lenguaje. Y el desierto, la historia de Israel, el desierto tiene que ver mucho con Israel, porque fue en el desierto donde ellos estuvieron por 40 años después de que Dios los liberó a través de Moisés de la mano del faraón. Recuerden ahí en el desierto, donde Dios le dio su ley, donde Dios le proveyó del maná, de las codornices, de la roca, donde Dios hizo el pacto con el pueblo a través de Moisés, el pacto del Sinaí, de los 10 mandamientos conocidos por nosotros, las 10 palabras. Y lo que está hablando acá es que Dios va a tener un tiempo de luna de miel con su pueblo. ¿Recuerdan cuando Moisés fue donde el faraón y le dice la primera vez, Dios me ha dicho, ¿no?, que dejes a su pueblo ir para que me adoren y me sirvan en el desierto? Esa fue la primera presentación, para que me adoren en el desierto. Y faraón dijo, no, ¿quién es ese? No, ellos son mis sirvientes, ellos se deben a mí, etcétera, etcétera. Y ahí hubo ¿quién gana, no? O Dios o faraón. Al final, Dios, después de darle tanta oportunidad a faraón con todas estas señales, estas plagas, Dios ganó y sacó a su pueblo. Y cuando vemos el desierto, esa historia de Números y Éxodo, no era el mejor pueblo. 2 veces que tenemos en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, apártate que te voy a hacer un pueblo nuevo. Voy a destruir este pueblo que es de dura cerviz, es terco como la mula, diríamos nosotros, este pueblo, y te daré un pueblo más numeroso y más grande que este. Y Moisés intercede. Moisés intercede por el pueblo, por lo menos tenemos 2 narraciones ahí, y Dios entonces perdona y sigue con el pueblo. Bueno, acá el profeta, recordando esa narración del desierto, donde el pueblo se casa con Dios, por decirlo así, porque hacen pacto con Dios, Dios dice, volveré a vivir esa historia tan hermosa de luna de miel con mi pueblo, donde el pueblo no tenía sacrificios, no tenía templo, no tenía tierra, y dependían de mí totalmente. Eso es lo que Dios quiere vivir con su pueblo, porque en este tiempo está viviendo prosperidad, y se han olvidado de mí, y su prosperidad se la atribuyen a sus dioses, a sus amantes, a sus baales. Y yo quiero que el pueblo recuerde cuando estaba en el desierto, cómo la amé, no usando el lenguaje de Oseas, cómo la amé, cómo la sustenté, cómo la cubrí, cómo la protegí, a pesar de ser rebelde. Le daré ese tiempo de luna de miel. No necesitamos templo, no necesitamos tierra. Lo único que necesita Israel es a mí, Jehová, que la ame. Ese es el lenguaje que está haciendo Dios acá. Y es por eso que dice, la hablaré suavemente. Sí, hermano. Sí, claro que sí. Entonces, el versículo 14 dice que le hablaré con ternura. En otra versión dice, le hablaré a su corazón. Pero mira versículo 15, el mensaje de restauración, que le va a devolver y va a convertir ese valle de las desgracias, o el valle de Acor en otras traducciones. Y este valle de Acor significa valle de desgracia, es la traducción. Y recuerden que fue ahí en ese valle de Acor donde Acán pecó. ¿Se recuerdan Acán que se robó o hurtó lo de Jericó, cuando la alfombra eso y eso tan hermoso que vio, y dice, ¿cómo vamos a desperdiciar esto y quemarlo? Nadie se va a dar cuenta, y lo tapó, ¿no? Debajo de la carpa hizo un hoyo y ahí metió todo lo que había robado. Y es por eso que Israel perdió ante Ai, cuando fueron a pelear ante Ai, que era un pueblo chiquitito, que Josué dijo, no subamos todos, subamos un poco, porque total, si con Jericó la hicimos, con Ai ningún problema. Todo esto está en Josué 7. Entonces, este valle de Acor, este valle donde se recuerda la historia de Acán, Dios está diciendo, recuerden cuando entraban a la tierra prometida, Dios está diciendo que va a haber una puerta de esperanza. En este valle de juicio, donde Dios dio muerte a Acán y todo eso, Dios dará una nueva esperanza. Es el lenguaje que se está haciendo, que Dios va a empezar nuevamente con su pueblo, ¿no? De vuelta, una nueva oportunidad. Y este es el periodo, como un segundo éxodo, una segunda luna de miel.
¿no? Es lo que está hablando. Entonces, versículo 16, en ese día, afirma el Señor, y miren, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Y acá en el original es muy interesante, porque acá está hablando, cuando dice, y en ese día está hablando, el idioma acá es escatológico, o sea que está hablando de un futuro. ¿Okay? De un tiempo futuro donde la presencia misma de Dios se va a sentir en su Mesías y en sus hijos cuando respondan en fe y en obediencia a Dios. Que acá está hablando de un tiempo en aquel día, un tiempo futuro donde la misma presencia de Dios, y nosotros creemos en su Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, se va a sentir, va a ser palpable, va a ser visible. Y entonces va a tener un nuevo pacto de obediencia con su pueblo. Recuerden lo que hacemos y lo que conmemoramos en la Santa Cena, en lo que nosotros en la Eucaristía, en esa cena de gracias, donde Jesucristo, nuestro Señor, con sus discípulos, reinstaura el pacto con su pueblo. Ahora este es cuerpo que será entregado por ustedes, comer y hacer esto en memoria de mí. Esta es mi sangre que será vertida, y así reinstaura. Nosotros decimos el nuevo pacto, pero es el pacto antiguo que es renovado en la persona misma de Jesucristo, ya no en un animal sacrificado, como lo hacía Israel, pero ahora Jesucristo mismo, Dios encarnado, el Mesías, iba a renovar el pacto ante su pueblo, un pacto de obediencia con su pueblo. Todo lo que hace Dios por nosotros, todo lo que ha hecho Dios por su pueblo. Entonces la palabra esposo, me llamaréis esposo, Ishi es en el original, ¿no? Y está hablando en términos familiares, y lo que quiere decir es que Dios es un Dios personal y quiere tener una íntima relación con su pueblo, no un Dios lejano, no, Señor, Dios mío, allá lejos de mí, pero voy a ser tu esposo, voy a estar cerca de ti, personalmente voy a tener una relación contigo, con marido, con mi pueblo. Entonces, y es por eso que acá entendemos la metáfora del esposo celoso, porque es esa idea que están usando Dios acá con Oseas, que Dios es un Dios celoso como un marido celoso. Todo esto está en Éxodo 25, capítulo 34, 14. Deuteronomio también habla de este mismo lenguaje, capítulo 4, 24. Y no me llamaréis Baalí. Ahí está la palabra mi señor o mi dueño, ¿no? Baalí, que también puede significar mi esposo. Pero acá la palabra mi señor que Dios está usando esta palabra que viene de la fertilidad del culto cananeo, de los Baales. Está usando esa misma palabra que ellos usan para los Baales, usándosela para sí mismo. Entonces, ok, entonces Dios está diciendo que no me llamaréis con nombre de los Baales, sino que me vas a llamar con el nombre que yo te he dado, ese nombre personal con que Él se ha revelado. Entonces, acá está, todo esto Dios está haciendo, Él está atribuyendo su presencia amorosa a Israel, esa misma presencia que Israel decía, ese es Baal para mí, eso es lo que es Baal para mí. Baal es mi Señor, mi Dios, a Él adoro. Dios está diciendo, no, eso no es Baal, ese soy yo. Está haciendo un cambio de palabras ahí en el original. Entonces Dios está como dándoles a entender a su pueblo lo que ustedes le llaman con cariño a sus amantes, mi amor, mi querido, mi vida. Dios está diciendo, eso es lo que yo voy a hacer para ustedes. Mi amor, mi querido, mi vida, no ellos, sus amantes, no Baal, ¿no? Es lo que está haciendo Dios. Versículo 18, se vuelve a mencionar aquel día. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo. Y acá entonces está hablando de la restauración futura, por eso le digo, esto es escatológico, del futuro, donde Dios promete la restauración completa de Israel, ¿no? Futura de Israel. ¿Y qué es esto de un pacto con los animales del campo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué es que Dios necesita hacer un nuevo pacto con ellos? Recuerden que en la primera parte Dios se divorcia de Israel, ¿no? Llama a los hijos usando a Oseas, convoca a vuestra madre, y está en un caso de divorcio ante la corte. Pero acá un nuevo pacto, o sea que Dios se volverá a casar con Israel, lo que está diciendo. La volverá a enamorar, la volverá a llevar a su luna de miel y se casará con ella nuevamente.
porque ellos rompieron el pacto, Israel quebrantó el pacto, Israel violó el pacto, adulteró el pacto. Dios dice, yo me encargaré de remendar el pacto, yo me encargaré de renovar el pacto, de hacer un nuevo pacto con ellos. Todo esto es Dios actuando. Porque recuerden que en el momento inmediato para el Imperio del Norte lo que le venía era el exilio, y para el sur, Babilonia, ¿no? El exilio ante los asirios, y para el sur, Babilonia. Le venía el exilio. Entonces Dios va a dejar que todo eso suceda, pero no olvidará a su pueblo. Hará un nuevo pacto con ellos. Ok, entonces en este nuevo pacto se menciona con la tierra y los animales. Isaías habla de esto, Isaías capítulo 11, ese pasaje que nos encanta, que el cordero habitará con el león, ¿no? Que los testigos de Jehová mencionan. Está en Isaías 11, versículos 6 al 9. Y Pablo usa el mismo lenguaje para hablarnos de la restauración que hemos experimentado en Cristo Jesús y la restauración que experimentará la creación en la nueva venida de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo del 16 al 25, donde dice que la tierra gime como mujer en parto, esperando su restauración. La tierra. Entonces acá entendemos, usando Isaías y entendiendo nosotros, porque creemos en el Nuevo Testamento como palabra de Dios, no nos quedamos con el Antiguo, entendiendo lo que Pablo, usando este pasaje de Isaías y de Oseas, ¿de qué está hablando? Es que la comunión, ustedes hablaron de Génesis, la comunión que se perdió en el Edén, donde el hombre y la mujer habitaban en armonía con el campo, la tierra y los animales, eso será restaurado. La armonía y la comunión que tenía los primeros seres humanos, Adán y Eva, con su creador y con la creación, Dios lo volverá a restaurar en este nuevo pacto. De eso está hablando, de una creación restaurada. El libro de Apocalipsis termina con eso, Apocalipsis capítulo 2, donde el Edén es restaurado. Y el árbol de vida es nuevamente puesto para los habitantes, donde vienen las naciones y comen de ella y son sanadas, y se usa todo ese lenguaje de restauración. Okay. Y claro, en aquel tiempo de Oseas no entendían cómo iba a ser eso. Pero está usando el lenguaje típico de ellos, de campo, de agricultura. Es imposible ver a un corderito con un león dormir juntos. No es imposible, pero estamos hablando de lo que significa toda esta nueva creación, que va a haber una armonía perfecta en este nuevo pacto, que va a traer esta nueva, este nuevo pacto que va a traer esta comunión restaurada que estamos hablando. Entonces, terminamos con esta nueva comunión, nuevo pacto, versículo 18 al final dice: eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguro. Y miren que en estos tiempos de guerra entre Israel y los otros imperios enemigos alrededor, o entre el mismo Judá, su hermano, era común. Entonces acá está hablando de una ausencia de guerra. No habrá más guerra. No va a hacer falta. Sí, porque recuerden que la humanidad caída, desde que el ser humano cayó, estamos en guerra con nosotros mismos. Eclesiastés capítulo 4, o al final del capítulo 3, o al final del capítulo 4, no me recuerdo, pero lean entre Eclesiastés 3 y 4, habla de que todos los conflictos que hay en la humanidad es por estar en pleitos unos con otros. De ahí vienen las guerras, Santiago habla, ¿no? En Santiago 3 también, ¿de dónde vienen los conflictos y la guerra? De vuestras ambiciones, porque codiciáis y no tenéis, porque no sabéis pedir, y lo que ustedes piden lo piden mal, ¿no? Es lo que habla Santiago. Entonces el conflicto del ser humano, el conflicto, los pleitos que tenemos unos con otros, acarrean guerras. Sino que cuando hablamos de guerra es a nivel nacional, ¿no? País con país, etcétera. Pero lo mismo sucede en la familia, hermanos contra hermanos. Una guerra común que hasta ahora se está peleando es Esaú con Jacob, los hermanos peleando y hasta ahora siguen peleando, ¿no? Todo eso, sí. Así vive peleándose consigo misma por la caída. Ese es el resultado de la rebelión, de la desobediencia a Dios, peleas. Y es por eso que nosotros como pueblo de Dios, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando hay peleas entre nosotros, como entre los corintios, vergüenza debería de darnos, porque Dios empezó su tiempo de renovación y restauración con nosotros. Nosotros somos el reino de Dios siendo instalado en esta tierra que va a ser regenerada.
O sea que nosotros deberíamos de andar en adelanto al resto de la humanidad de lo que significa vivir en la nueva humanidad en Cristo. Nosotros deberíamos ser ejemplo ante la humanidad, el resto de la humanidad caída. Así es como se vive en paz, amándonos, perdonando. Esto es lo que Dios siempre intencionó desde el principio, y nosotros, por ser los primeros que hemos sido rescatados, renovados, perdonados, debemos dar ejemplo al mundo. Es así como Dios planea restaurar todas las cosas. Entonces, cuando la iglesia de Cristo pierde ese propósito de que somos llamados a ser santos, a demostrar el amor de Dios en este mundo, a hacer a Dios visible en este mundo, que dice, ¿dónde está Dios? Bueno, su iglesia debe ser a Dios visible. Y caemos en la misma cochinada, en la misma falta de pelearnos, comernos, etc. Entonces estamos manchando todo el propósito y plan de Dios, haciendo lo mismo que hizo Israel hace miles de años atrás. Me dejo entender por eso que en la iglesia de Cristo no debe de haber, y tenemos todos los escritos de Pablo sobre cómo debemos de enfrentar cuando haya. Termino entonces. No más guerra, versículo 18, va a haber seguridad, ¿ok? Entonces estamos hablando de algo permanente, en donde la justicia, la lealtad, la verdad, la compasión, la fidelidad, el amor personal entre Dios y los suyos se va a restaurar. Y acá estamos hablando de un pacto de matrimonio. Este es un matrimonio, la celebración de un matrimonio. Pónganse ustedes a pensar, cuando ustedes van a un matrimonio, por lo general, no es común, lo que uno ve es armonía, alegría, gozo, celebración, promesas de amor, te amaré hasta el final, ¿no? Hay armonía, hasta los que se caen mal ponen su buena cara para caerse bien en ese día. No debería de haber, por lo menos, yo sé que hay excepciones, conflictos, dos familias se unen. Bueno, Dios está usando ese lenguaje de lo que sucede en un matrimonio, en la celebración de un matrimonio, para decir, yo celebraré mi pacto con mi pueblo de esta manera. Y entonces por eso, ¿por qué digo matrimonio? Porque miren el versículo 19, yo te haré mi esposa para siempre. ¿Ve? Es el lenguaje de matrimonio, y esto es lo que se usa en todo en el libro de Oseas, donde se usa características del pacto. ¿Okay? Lo que el pueblo de Dios no pudo hacer en obediencia a Dios por sí solos, ahora Dios es lo que va a proveer. Y escuchen, esto es muy importante porque acá termino. Lo que el pueblo de Dios no pudo hacer en obediencia al pacto, en obediencia a Dios, acá Dios lo va a proveer como un regalo de un esposo amoroso, porque termina el versículo 19 diciendo, y te daré como dote, te daré como regalo. Ven que cuando el novio se casa con la novia, acá dice el novio que le da casa, no le da regalo a su novia, pero acá dice Dios como novio le dará como regalo a su pueblo el derecho y la justicia, el amor y la compasión. O sea, lo que Israel no pudo actuar como pueblo elegido de Dios, de ser justo, de ser compasivo, para reflejar la gloria de Dios a las naciones, ser luz y así atraer al mundo ante el conocimiento del verdadero Dios, Dios dice, ahora te lo daré como regalo. Yo haré esta obra en ti, Israel. Yo te daré el regalo de la justicia, de la compasión, de la misericordia. Y ahí termino, porque ustedes saben cómo Dios cumplió eso, ¿verdad? Que ahora como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, nosotros somos misericordiosos y somos justos, esperamos, no porque seamos mejor que Israel, sino porque Dios nos ha dado estos regalos en nosotros. Su Espíritu Santo obra esto en nosotros. Su Espíritu Santo obra este fruto de la iglesia como iglesia individualmente en nosotros. Ahí termino porque sé que la prédica va a hablar de eso, sobre el fruto, y ahí podemos encajar. Entonces, termino y no sé, vamos a orar.